Muy buenas. Quería compartir con vosotros un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 17, y quería empezar a partir del versículo 3, aunque nos centraremos en los versículos 5 al 10. Dice la palabra del Señor: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Es muy importante que consideremos el contexto inmediato que precede esta petición. Es un contexto importante porque arranca desde una enseñanza que nos habla del perdón. Esto requiere seguro una medida de fe muy grande, pensaron los apóstoles, y de una manera un tanto apresurada, los discípulos le hacen a Jesús una petición vital: aumentanos la fe, Señor. En otra ocasión le habían pedido: enséñanos a orar. A medida que Jesús les descubre la misión y la tarea que les quiere encomendar, los discípulos sienten que no les basta la fe que viven desde niños para responder a su llamada. Necesitan una fe más robusta y vigorosa. La respuesta de Jesús es un poco ambigua, pues puede significar dos cosas. Evidentemente, el Señor no estaba poniendo en duda si tenían fe. La cuestión se sale del marco de la autenticidad de la fe, por tanto. Jesús conoce sus corazones, conoce que tienen ya un poquito de fe y conoce la motivación de que les estén pidiendo que le aumente dicha fe para poder vivir mejor su mensaje. Su petición es sabia, pues anteponen un título, Señor, referido a Jesús. La palabra Señor ahí es Kyrios y es un título divino que se aplica al Señor. Y es una petición sabia porque dota al Señor de toda la dignidad y autoridad que le pertenece. Así pues, ellos saben que no pueden obtener una medida de fe en ninguna otra parte que no sea por medio de Dios mismo. Y esto se corresponde a lo que Pablo enseña después. La fe, según nos enseña la palabra en Efesios 2, 8 al 9, es un don de Dios. Si Él no hubiese actuado, si el Señor no hubiese tomado la iniciativa, si Dios no nos diera la sensibilidad por su Espíritu, para que con fe echemos mano de la vida eterna, aún estaríamos perdidos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otro lugar, en Romanos, dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En definitiva, Jesús les viene a decir que lo importante no es la cantidad de fe, sino la calidad. Que cuiden dentro de su corazón una fe viva, fuerte y eficaz. Como toda planta que se cuida y abona para llegar a desarrollarse plenamente, así la fe requiere condiciones adecuadas para crecer. Y pone como ejemplo la semilla de mostaza, una semilla de las de menor tamaño, pero que lleva dentro de sí la vitalidad para hacer crecer un gran árbol. No se trata de disponer de montones de fe, lo que pueden hacernos mostrarnos a cada uno orgulloso. Una fe
tan pequeña como esa semilla, si es viva, es capaz de cambiar lo que parece inamovible. El Señor está aquí usando una hipérbole, una expresión exagerada, para ilustrar que el arrancar un árbol como la morera de grandes raíces simboliza o trae una imagen de firmeza y de resistencia. También nos está hablando de que aquello es capaz de cambiar el orden establecido. Plantar un árbol en el mar y que viva es imposible. La reflexión que nos piden estas palabras es muy personal. Es hora de meditar o de hacer revisión a nuestra fe. No nos preocupemos por su tamaño. No importa que sea vistosa o adornada. Lo que Jesús quiere es que sea viva y activa. Y hay mucha gente que se preocupa por tener dudas de fe. Sin embargo, a veces estas dudas son signos de una fe que se hace preguntas, que quiere conocer, que desea aprender más. Hay dudas de fe que se parecen mucho a los dolores de crecimiento. ¿Os acordáis cuando los niños tienen fiebre y parece que han dado un estirón? Pues de alguna manera esta imagen podría ser una imagen vívida que nos sirva de ilustración. El que no tiene fe de ningún tipo tampoco tiene dudas. El que duda al menos le da importancia al pensar en ello y se interroga y se cuestiona por esta causa. Los niños pueden vivir con su fe sencilla e ingenua cuando son pequeños, pero en la vida de todo cristiano llegan momentos de reflexión que ponen en crisis aquello que se ha aprendido de pequeño. Por otro lado, en nuestra naturaleza humana caída hay una tendencia, y no es a la fe, sino a la incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad, decía la escena de aquel padre que clamaba por la sanidad de su hija. Y es una escena muy familiar para cualquiera de nosotros si nos ponemos en la piel de aquel padre. ¿Cómo es, por tanto, nuestra fe? ¿Le dedicamos tiempo a hacerla crecer? ¿Le damos le damos importancia a vivir como Jesús nos pide? ¿Pensamos en su mensaje y en las grandes decisiones de nuestra vida? Frente a las demandas del Señor, ¿acaso nosotros no necesitamos pedir de nuevo al Señor, como aquellos apóstoles, que aumente nuestra fe? ¿No es una necesidad en estos tiempos de incertidumbre, de frialdad espiritual y de materialismo? Señor, aumentanos la fe. Enséñanos que la fe no consiste en creer algo, sino en creer en ti, para abrirnos a tu espíritu, dejarnos alcanzar por tu palabra, aprender a vivir con tu estilo de vida y seguir de cerca tus pasos. Solo Él es el que comenzó en nosotros la obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo Él es el que comenzó y perfeccionará nuestra fe. Otra gran aplicación pues puede significar que muy a menudo el ser humano se encuentra en la misma encrucijada que aquellos discípulos que menciona Lucas. Queremos realizar cosas extraordinarias, llamativas y dignas de admiración, que den razón de una fe extraordinaria, pero muy a menudo olvidamos que lo que Jesús requiere no es una fe extraordinaria, sino que vivamos con fe las cosas ordinarias y cotidianas de la vida. En otras palabras, estamos llamados a convertir las cosas ordinarias en cosas extraordinarias por medio de la fe, el servicio al Señor y a los demás. El pueblo del Señor tiene que adoptar esta manera de vivir la fe, una fe que no busca grandeza ni poder, sino trasladar de esa luz y de esa sal a otros para que en ellos crezca la simiente de vida. Lucas nos presenta la fe vivida en el servicio en la imagen del esclavo y del patrón. Aquí Jesús agregó unas palabras destinadas a esa imagen de trabajar en contra del orgullo que constantemente surge cuando alguien es usado por Dios. Jesús habla de aquellos que realmente sirven, y es que arar es un trabajo duro, agota la fuerza y la resistencia del labrador.
Es un trabajo duro en la agricultura y es un trabajo duro en el ministerio espiritual. Apacentar el ganado también puede ser un trabajo duro que requiere una gran cantidad de paciencia, atención a los detalles y un corazón atento. Es útil recordar que estas palabras no fueron dadas a la multitud. El capítulo comienza diciendo: luego dijo Jesús a sus discípulos: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Jesús aquí ilustró a un siervo regresando después de un arduo día de trabajo, ya sea arando, apacentando el ganado. Cuando el siervo llega a casa, el Señor no le da cumplidos, ni lo alimenta, ni le sirve, ni le masajea. El Señor esperaba que el sirviente siguiera sirviendo, porque todavía había trabajo que hacer. Hubo un tiempo en el que el Señor se ciñó la toalla y vino a servirnos. Pero como dice en Juan 13 al 14, Él nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Siempre hay tareas por hacer para servir a nuestro Señor, y siempre hay alguna manera nueva en la que podemos hacerlo. En el contexto de las palabras anteriores de Jesús, podemos decir que todavía hay personas que perdonar y todavía hay grandes obras de fe por hacer. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Evidentemente la respuesta la da el Señor. Y en esa cultura precristiana, ese tipo de gentilezas eran impensables. La enseñanza que descubrimos aquí es que no debemos servir a Jesús o no servimos a Jesús demandando que nos agradezca o que nos alabe. ¿Qué es lo que hemos hecho por Él en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros? Miremos a cualquier esfera del servicio y cotejadla con estos textos. En 1 Corintios dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Dones, salud, fuerzas, tiempo, ilusión, oportunidades, palabras de consuelo, la capacidad de reír con los que ríen o llorar con los que lloran. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer, dice Pablo en Filipenses, y lo hace por su buena voluntad. Todo impulso es movido y usado por el Señor para su gloria, la bendición de otros y nuestro propio crecimiento y deleite. Siervos inútiles somos. El tipo de actitud de la que habló Jesús no es el de la falsa humildad, un tipo de actitud que dice no soy bueno en nada. No es una admisión de que no podemos hacer nada bueno o agradable a Dios. Es una actitud que simplemente reconoce que Él lo ha hecho todo posible y lo sigue haciendo en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Lo que de veras importa no es qué hago yo por el Señor, sino cómo me mueve, cuenta conmigo y cómo Dios hace la obra por medio de mí. Esta actitud, lo que debíamos hacer, hicimos. Esta actitud entiende que nuestro Señor ha hecho más cosas y muchas más grandes por nosotros de los que podríamos hacer por Él. Lo que Él hizo por nosotros fue por puro amor, y lo que nosotros hacemos por Él es o debe de ser un simple reflejo de gratitud y lealtad. Cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, queremos servirle por gratitud. Pensemos en la gran obra de perdón que Jesús hizo por nosotros. Pensemos en las grandes montañas que movió por fe. Él lo hizo posible y aún así, extrañamente, después Él nos enseñará que Él recompensará a sus siervos fieles. Él
a pesar de que no lo merecemos, mirará el trabajo de cada uno de sus siervos, y a los fieles les dirá: bien, buen siervo y fiel, el que me sirve, mi Padre le honrará. Ojalá que en aquel día cada uno de nosotros podamos también escuchar estas palabras y podamos ser un fiel reflejo de aquellos siervos fieles, agradecidos, que aman a su Señor y procuran agradarle en todo. Que al Señor sea la gloria y que el Señor os bendiga.